Buen día, soy Jaime Dávila, psicólogo clínico en salud mental hoy. Y bueno, quiero compartir contigo algunas medidas para el manejo psicológico frente a la situación que estamos viviendo. Sin duda, para todas las generaciones que vivimos hoy en día, esto es una experiencia absolutamente nueva que nunca habíamos tenido. Y por ello he preparado 3 videos con la intención de colaborar ayudándote a tener un mejor manejo emocional de esta situación. En este primer video quiero mencionarte cuáles son las emociones de riesgo que muy probablemente en algún momento pudieras experimentar. Estas emociones son básicamente miedo, probablemente miedo a la incertidumbre, miedo a lo que pueda suceder, a lo que pueda venir, claro, miedo a enfermar, miedo a morir. El tema de la pandemia es un estresor constante, de tal suerte que nuestro cerebro está en estos días constantemente alerta. El miedo es una emoción que va a aparecer cuando nuestro cerebro detecta una amenaza sobre la cual no tenemos los suficientes recursos o pensamos que no tenemos los suficientes recursos para enfrentarla, de tal suerte que es entendible que tengamos ciertas manifestaciones, ciertas experiencias de miedo en estas circunstancias. Otra emoción que probablemente pudiera aparecer sea el enojo. Y es que el enojo aparece cuando te sientes tratado injustamente, cuando te sientes ofendido o te sientes transgredido en tu persona. El confinamiento puede generarte enojo. Pensar que las autoridades no están tomando las medidas más adecuadas te puede generar enojo. Ver gente en la calle sin ningún cuidado, reuniéndose en grupos, mientras tú haces un esfuerzo por cuidarte, te puede parecer injusto y te puede provocar enojo. Enojo por, claro, las pérdidas, por el trabajo al que no estás acudiendo, los proyectos que quedaron inconclusos. El enojo puede ser también una manifestación, digamos que de riesgo en estas circunstancias. Una tercera emoción es la tristeza. Nuestro cerebro está evolutivamente diseñado para generar tristeza ante las pérdidas, cuando tenemos una pérdida o cuando vemos venir una pérdida. Entonces, bueno, la pérdida de nuestra libertad, la libertad de andar a cualquier hora del día, en cualquier momento, en la calle o en cualquier lugar, lo estamos perdiendo, estamos teniendo que mantenernos en casa. La pérdida de la salud, cuando ya ha sucedido en algunos casos, lamentablemente la pérdida de algunas vidas, son situaciones que el cerebro detecta y que pueden generar esta emoción que conocemos como tristeza. Así entonces, algo que es importante que sepas es que, voy a repetirlo, el miedo va a aparecer cuando experimentas una amenaza en tu vida. Y lo que vivimos es una amenaza. ¿Cómo podemos regular ese miedo? Bueno, de eso voy a hablar en el siguiente video, pero podría yo adelantarte diciéndote que, bueno, si ya sé que se trata de una amenaza contra mi persona, contra mi integridad, contra mi bienestar, entonces lo que tengo que hacer es dotarme de los recursos necesarios para hacer frente a esa amenaza. Ese es un buen mecanismo para controlar el miedo. Otra cosa que vale la pena recordar, bueno, para la otra emoción, que sería el enojo, es que el enojo me va a señalar que están siendo violentados mis derechos o estoy siendo tratado injustamente. Así entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar cuáles son esas transgresiones, esos derechos que estoy perdiendo, analizarlos y poder dialogarlos con las personas que estoy. En casa, por ejemplo, podrían suscitarse muchos enojos. De esto también vamos a hablar en el siguiente video.
Y bueno, la tristeza se gestiona viviéndola. Si uno se siente, digamos, un poco triste, habrá que vivir algunos minutos de esa tristeza. Es real, es normal lo que está sucediendo y en ese sentido es normal que la gente pueda sentirse triste, así como pueda sentirse enojada o pueda sentirse temerosa. El tema importante con la tristeza es no instalarnos en la tristeza. Uno puede estar unos minutos triste, ensimismado en sus propias reflexiones y después tendrá que activarse nuevamente, activar su cerebro con sus actividades para alejarse de ese estado emocional. Voy a mencionar en el próximo video, porque quiero hacer 3 videos muy cortos, de qué manera podemos evitar que estas 3 emociones que hoy son normales se conviertan en un problema, un trastorno de tipo emocional más complicado. Y por el contrario, cómo poder hacer que estas mismas 3 emociones se conviertan en parte de la solución. Muchas gracias, soy Salud Mental Hoy.